El evangelio del día de hoy es el evangelio que se conoce como el evangelio de las bienaventuranzas, el texto evangélico me refiero. Y quisiera yo hoy pues meditar simplemente y sencillamente en la primera, solamente. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra dichosos o en griego, es decir, la palabra que se traduce por dichosos, también puede ser traducida por alegres o felices o bendecidos también podría ser. Bendecidos, alegres, los pobres de espíritu, es una posibilidad. Es decir, el texto de las bienaventuranzas es propiamente un texto que muestra el camino cristiano para ser feliz. Ese también podría ser otra traducción, de hecho, felices los pobres de espíritu. Y como ustedes se dan cuenta, las beatitudes son, las bienaventuranzas son maneras de ser feliz que van en contravía de lo que el mundo pregona como se debe de ser feliz. Alegre aquel que se impone, como lo pide el mundo, imponerse, sentirse capaz de verse por sí mismo, es decir, ser autosuficiente es la palabra. El evangelio contrapone el ser pobre de espíritu, que es propiamente lo contrario a ser autosuficiente. A los ojos de Dios, aquel que es feliz es el que se descubre, y no solo se descubre, sino que se experimenta día a día como aquel que es dependiente, no autosuficiente. Aquel que depende de Dios, evidentemente. Aquel que es pobre de espíritu es aquel que se reconoce que por sí mismo no puede nada. Es aquel que se reconoce que su existencia, toda ella, y su ser depende del ser de Dios. Es decir, esa persona es en la medida en que Dios es en ella o en él. En la medida en que Dios existe en ella o en él, la persona cobra valor y tiene valor. Para nada es autosuficiente, sino dependiente. Y entonces la primera lectura también da algunas pistas de cómo entender esas bienaventuranzas, y sobre todo la primera, la que estoy hablando yo. El que es feliz, el que es dichoso, es aquel que busca al Señor. Esa es la primera frase de la primera lectura. Busquen al Señor, ustedes los humildes de la tierra. Entonces, el afortunado, el dichoso, el contento, el alegre es aquel que entiende que su vida en este mundo es un peregrinar para buscar al Señor y encontrarlo, para estar en comunión íntima con el Señor. Y entonces es el que sabe que la vida de él es nada sin la presencia de Dios. Asimismo, más adelante también hay otra frase: este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. Es dichoso y alegre aquel que confía en el nombre del Señor, que no confía en sus propias fuerzas, como también dice se encuentra en el Antiguo Testamento, que no confía en sus propios recursos, sino que confía en las fuerzas y en los recursos divinos, y a ellos siempre intenta llegar, siempre intenta acudir y pedir el consuelo de ese Dios. Y entonces hoy me parece a mí oportuno que pensemos si somos del grupo de los que son dichosos, alegres, contentos, porque son pobres de espíritu, es decir, porque reconocemos o porque reconocen que no somos nosotros los autosuficientes, sino que somos los dependientes. Porque en la medida en que reconozcamos esa dependencia del Señor, el reino será nuestro. Y en la medida en que queramos ser autosuficientes,
pues nos alejaremos de ese reino de Dios. Pidámosle entonces al Señor en esta Eucaristía que nos dé la sabiduría para siempre, en cada momento, caminar hacia el encuentro de Dios, hacia la confianza de Dios y hacia una vida íntima con Dios. Pongámonos de pie y profesemos juntos nuestra fe.